le pregunté a Daisy cuando llegó, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Daisy? ¿Estás bien? ¿Está en doble cero o está bien? Pregunté, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás bien nerviosa? ¿Cómo tú estás? Y ella me dice, en bien. Tengo fuera temor. Ella dice, bueno, pues tengo temor, pero el Señor está conmigo. ¿Verdad? Dice, el Señor está conmigo. Para algunas personas es más difícil que para otras pararse frente a un público. Pero lo bueno es cuando podemos confrontar nuestros temores. Y especialmente cuando los confrontamos por causa de nuestro amado. Por causa de Jesucristo. Eso es tremendo. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es frizarse frente a un grupo y luego que te den una F por no haber podido dar la presentación. A mí me dieron durante mi tiempo en universidad muchas Fs, porque en la parte siempre que era oral me frizaba. La parte escrita sacaba A, la parte hablada sacaba F, lo que significa que era la nota 50 y 50 que era. Entonces los proyectos eran las cosas que me bajaban la nota en la universidad. Entonces cuando cogía los exámenes procuraba sacar buena nota, porque los proyectos yo siempre sabía que la parte de presentar me quedaba así, y después que pasaban 5 minutos y todos ellos mirándome, yo temblando y sudando, la profesora me decía, Antonio, y cuando lograba captar mi atención, porque yo estaba en otro mundo, me mandaba a sentar. Y yo iba caminando así y me sentaba, y así me quedaba toda la clase. Ese día yo no sabía limpiar los patos de la clase, porque esos eran los temores. Pero hoy vamos a continuar con la clase y voy a entregar un papel que tiene que ver con el último párrafo, que di la última vez. Último párrafo que di la última vez, que se lo voy a repetir, pero le voy a pedir a un hermano que por favor me pase estos papeles uno por familia. Uno por familia. Ajá. Me le dé uno ahí y lo comparten ahí. Yo compartiré el de Melde. Digo, el de Melde compartirá el de Cuco. Acuérdense que estamos hablando cómo compartir a Jesús de una manera exitosa. Pero para compartir a Jesús ocurren obstáculos en nuestra vida. La mayoría de estos obstáculos siempre son instigados por el maligno. ¿Quién es el que no quiere que se parte el evangelio? ¿Verdad? Satanás. Y él usa gente para obstaculizar la administración del evangelio. Y muchas veces lo peor de todo es cuando nos utilizan a nosotros mismos, siendo creyentes. Y eso es feo. Yo me acuerdo cuando en una ocasión Jesús le dijo a Pedro, lo miró a los ojos y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿A quién le dijo Satanás? Se lo dijo a Pedro. ¿Pedro qué era de Jesús? Un seguidor. Pero Jesús tuvo que decirle a Pedro, apártate porque no pones la mirada en las cosas de quién, de Dios, sino que la pones en la de los hombres. El último párrafo que yo dije en la clase pasada fue lo siguiente. Después que hablamos de que Jesucristo nos hace pescadores de hombres, ¿verdad? Dije estas palabras: la tendencia humana a apartarse más que a moverse hacia el evangelismo. Hablé de esa tendencia. Dice, es fácil ser desviado de compartir a Jesús con los no creyentes, usando como excusa nuestras responsabilidades, presiones e intereses. Pero es crucial que como cristianos, tanto de forma individual como colectiva, salgamos y vayamos por todos los caminos y esparzamos la buena noticia de Cristo y la buena voluntad de Dios. Y así acabó la clase la semana pasada. Vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, en esta hora te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú estés con nosotros, que tú estés con nuestro espíritu, que tú estés con la congregación que está aquí presente. Yo te suplico que tú hables a nuestro ser, Señor, que tú nos instruyas en tu verdad, en tu palabra, y que pongas un deseo profundo en nuestro corazón de ser gente, Señor, de impacto, gente, Señor, que pueda moverse en fe
obedeciéndote a ti, sensibles a tu espíritu, y cuando podamos ser usados por ti, Cristo, en la obra del evangelio, del esparcimiento de la buena noticia. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Toma nuestras manos, toma nuestra mente, toma nuestro corazón. Haznos receptores de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Todo obstáculo, toda altimaña del enemigo, toda cosa, Señor, que muchas veces se trata de oponer, Señor, sea reprendida en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros sabemos que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de tu Hijo Jesucristo. Ese es nuestro ministerio. Tú nos has llamado a anunciar, Señor, y a reconciliar la reconciliación del mundo con Dios por medio de la fe en el Hijo de Dios. Señor, nosotros queremos ser usados por ti. Bendice a la iglesia que está aquí presente y háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tienes disponible? Y hermanos, vamos a tocar, porque muchas veces nos desviamos. Este papelito lo escribió, no yo, Tom Rainer. Yo recibo consejería de él. Él escribió varios libros. Una iglesia él escribió un libro que se llama Iglesias Exitosas. Él escribió otro libro que se llama Iglesia Simple. ¿Qué sucede? Yo leí sus libros y me gustaron tanto que decidí contactarme con él. Y también me contacté con uno que escribió una vida con propósito, Rick Warren. Escribió ese libro. Y me hice amigo y miembro del club de ellos, donde ellos me envían semanal consejería para la iglesia. Ahora mismo yo tengo un montón de pastores ayudándome para darme consejos para la iglesia. ¿Por qué? Porque Tom Rainer, que es consejero de más de 50,000 iglesias bautistas en Estados Unidos, ha notado que lo que está pasando en las iglesias que cierran, luego de haber consultado con su compañía de consejería bíblica, él dice, después de haberlos estudiado, dice que estas son las 10 señales de advertencia para una iglesia obsesionada con lo interno. Por lo general, estas iglesias terminan cerrando. Ya hay miles de iglesias bautistas cerrando. Terminan muriéndose. Los últimos miembros que quedan son personas mayores. Muere el último, se cerró el candelero. Y aquí hay unas razones. Cuando la iglesia se centra en lo interno. Acá atrás tienen quién es Tom Rainer. Él es el presidente y CEO, Chief Executive Officer de Lifeway Christian Resources. Los libros que se usan para casi todas las iglesias cristianas, tanto bautistas como no bautistas, y de muchas denominaciones, él es el presidente de ellos. También él era el decano fundador de la Escuela de Misiones de Billy Graham, Evangelismo y Crecimiento y Desarrollo de Iglesias del Seminario Teológico Bautista del Sur. Ha escrito muchos libros. Yo tengo varios de ellos. Como los leí, me interesaron y quise llamarlo. Y él semanalmente me envía consejos bíblicos para la iglesia. Y también me envía cosas que están sucediendo en diferentes iglesias y las razones por las que... Y vamos a comenzar a leerlas. Las vamos a leer todos. Cada uno va a leer una. Pero yo voy a leer primero la introducción. Mire lo que dice. Cualquier iglesia saludable debe tener un grado de enfoque interno. Miren a ver si este es probando. Está muy duro. Ahora, está mejor. Es que el tono de voz de Daisy y el mío es diferente. ¿Verdad, Daisy? Hermano, dice, cualquier iglesia saludable debe tener un grado de enfoque interno. Escuche bien, un grado. Aquellos que pertenecen a la iglesia, por ejemplo, reciben discipulado. Ese es el enfoque interno, ¿no? Porque tenemos que desarrollarnos. Los miembros heridos necesitan que se preocupen por ellos y ser ministrados. Eso es enfoque interno. El compañerismo, la comunión saludable entre miembros es un buen signo para una congregación. Pero dice el compañerismo o la comunión saludable. De momento dice, pero la iglesia puede perder su enfoque externo y puede preocuparse y envolverse en demasía con lo que ellos perciben como las necesidades y deseos de los miembros. Los dólares gastados y el tiempo invertido pueden rápidamente enfocarse con las demandas de aquellos que pertenecen a la congregación. Cuando eso toma lugar, la iglesia se ha vuelto obsesionada con lo interno. Yo quiero que ustedes analicen esto. Dice, en mis investigaciones y consultas con un sinnúmero de iglesias, tanto yo
como mi compañía de consultas, hemos escrito una lista de señales potenciales para una iglesia que se está moviendo a ser una iglesia obsesionada con lo interno o de 4 paredes. Ninguna congregación es perfecta. Obviamente, todas las congregaciones que tienen situaciones. Y él lo sabe porque él es consejero de muchas iglesias. Eso es un hecho. La mayoría de las iglesias muestra una o dos de estas señales en alguna temporada de su existencia. O sea, en un momento dado, pasan por una. Pero no se quedan ahí, porque dice en alguna temporada. De momento dice, pero el peligro real toma lugar cuando una iglesia comienza a manifestar 3 o más de estas señales de advertencia por un periodo extendido de meses o inclusive años. ¿Ves? Cuando es por meses, inclusive años. Y yo traje esto para que nosotros analicemos a Batallas. Usted va a hacer un examen mental usted. Y va a analizar la iglesia. A Batallas. La iglesia que usted pertenece. Número 1, mire lo que dice. ¿Quién me lo puede leer? Léame el párrafo. Guerras por la adoración. Una o más facciones de la iglesia quieren la música de la manera que a ellos les gusta. Cualquier desviación se encuentra con la ira y las demandas por el cambio. El orden del servicio debe permanecer constante. Algunos instrumentos son requeridos mientras que otros son prohibidos. Okay. Ahora, el hermano leyó eso, analice. Usted lo va a contestar para usted no me lo va a decir a mí. Usted lo contesta para usted. ¿Esto sucede aquí? Es la pregunta que se tiene que hacer. ¿O no sucede? El asunto es que usted se tiene que preguntar, ¿esto sucede tan solo en Batallas? Esto sucede en muchas iglesias y muchas de ellas están cerrando y dividiéndose por esto. Número 2. Reuniones minuciosas y prolongadas. ¿Quién tiene? Junior, lea. Reuniones minuciosas y prolongadas. La iglesia gasta mucho tiempo en diferentes reuniones. Muchas de estas reuniones trabajan con temas e íconos de los más inconsecuentes y sin propósito externo, mientras que la Gran Comisión y el Gran Mandamiento son raramente expuestos como temas de discusión. ¿Qué es lo que está diciendo el individuo allí? Que la mayoría de las reuniones se enfocan en cosas que de aquí, sin importancia para el reino de Jesucristo, sin perspectiva eterna. ¿Ves? Acuérdense eso, tiene que tener propósito eterno. Jesucristo llamó a los discípulos ¿para qué? ¿Para qué nosotros nos reunimos? Además de para rendirle homenaje. Para que seamos equipados todos nosotros con la palabra de Dios, con el propósito específico de ir. Con el propósito específico de ir. Cuando nuestra mente no está en eso, nosotros estamos como desenfocados del llamado de Dios. Podemos pelear, podemos brincar, podemos saltar, podemos molestarnos, pero estamos en oposición a Jesucristo, que él dijo que el que conmigo no recoge, desparrama. Tercero, lee la tercera. La tercera. La facilidad de... El micrófono, papá. El enfoque en las facilidades, dice. El enfoque en las facilidades. Las facilidades pertenecientes a la iglesia desarrollan un estatus económico. Icónico. Una de las más altas prioridades en la iglesia es la protección y preservación de sus cuartos mobiliarios y otras partes visibles del edificio y sus terrenos limítrofes. Note qué está diciendo ahí. No es que uno no cuide las cosas, uno tiene que cuidar aquello que Dios le concede. ¿Cierto o falso? Es cuando toma el lugar principal. Porque si toma el lugar principal, ¿qué pasó con Dios? Entonces esto se convierte en un templo. Y esto no es un templo.
y caemos en pecado de idolatría. Nos volvemos idólatras porque tenemos un templo alterno al de Israel. El único templo no era el de Jericín. ¿Cuál era? El de Jerusalén. Pero ya cuando Cristo vino dijo, la hora es y ahora viene, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Por lo tanto, no adoraréis ni en este monte, ni como Dios diciendo, mira, la adoración mía es sin límites, libre. No hay geografía que pueda contenerla porque Dios todo lo llena. ¿Ves? Por eso es que dicen espíritu, sin límites. ¿Ves? Ahora, también tenemos otra. Dice que son regidos por programas. Cada iglesia tiene sus programas aún si no lo admiten. Cuando comenzamos en un ministerio de cierta manera, toda la forma de un estatus programático. El problema no es con los programas. El problema se desarrolla cuando el programa se convierte en un fin en sí mismo en vez de un medio para mayor ministerio. Okay. ¿Qué está diciendo el consultor ahí? Está diciendo primeramente, hay iglesias que dicen que ellos no tienen programación en buste. Ahora mismo esto, ¿cómo se llama? Programa de estudio bíblico de los martes. Tenemos estudio bíblico los jueves. Tenemos un programa de escuela dominical, ¿cierto? Y tenemos maestros. Hay diferentes programas en la iglesia. El asunto es cuando el programa se vuelve lo importante y el fin de todo. Y no un instrumento o una palanca para el ministerio que glorifica a Cristo. ¿Me entiendes? No es venir al estudio bíblico por venir al estudio bíblico. No es venir a la oración por venir a la oración, ni ir a la iglesia por venir a la iglesia. Ni siquiera los programas y posiciones de aquí son simplemente por eso. Todo ello debe estar enfocado en rendirle homenaje a Cristo, obediencia a Cristo, glorificar a Cristo y tocar vidas. Tocar vidas. Todo debe estar enfocado hacia afuera, porque la luz no se puede esconder debajo de la almohada, ¿verdad? Sino que tenemos que treparnos ¿en dónde? En un monte y alumbrar. ¿Y en dónde se alumbra? ¿En un lugar oscuro o en un lugar que tiene luz? Aquí, ¿quién no alumbra? Pero usted va a alumbrar ¿en dónde? Usted va a ser la luz. ¿De dónde dice la Biblia? Del mundo. O sea que es en el mundo en el que usted y yo debemos ser la luz. Y cuando nosotros estemos trabajando para el Señor en algún ministerio, debemos enfocar nuestra mente en lo que agrada, glorifica y da homenaje a Jesucristo. Y que toca las vidas para el reino de Dios. Para que el nombre de Dios sea santificado. ¿Ve? Todo es para la gloria de Dios, para que Dios sea santificado. Dios es santificado cuando usted y yo andamos en obediencia a Jesucristo. Y hacemos lo que Él nos manda. Como Él mismo lo dijo, ustedes no son mis amigos si hacen lo que yo le mando. Ahora, tenemos aquí otro. Presupuesto enfocado hacia adentro. Presupuesto enfocado hacia adentro. Una desproporcionada parte del presupuesto es usada para cumplir con las necesidades y comodidades de los miembros en vez de ser usadas para alcanzar y bendecir más allá de las paredes de la iglesia. ¿Ven? ¿Qué está diciendo hoy? Una pregunta. Cuando vemos a la iglesia primitiva, ¿para qué los apóstoles usaban la ofrenda? ¿Para dónde? Para los pobres y para los necesitados. Y las iglesias como Tesalónica que no tenían, ¿qué hacían? ¿Quién se acuerda? En el libro de los Hechos dice la Escritura que daban aún más allá de sus fuerzas. Hay una parte que dice que vendían todo lo que tenían para darlo en ofrenda. ¿Para darlo para qué? Para la necesidad. Vendían la casa y todo lo que tenían. O sea, el corazón de ellos estaba enfocado hacia ellos o hacia otros. La pregunta que tú te tienes que hacer como creyente es, ¿en quién tú piensas más? ¿En ti o en el prójimo? ¿Piensas más en lo que Dios dice o en lo que tú quieres para ti? Fíjate que la mayoría de las predicaciones ahora en las iglesias tienen un punto, y no es Dios, el hombre. Lo que Dios me puede dar, lo que yo puedo recibir de Dios, las casas que puedo recibir de Dios, o el Mercedes-Benz. Ellos están pensando en ellos, o las empresas que puedo obtener.
algunos de nosotros tal vez no pensamos eso, pero siempre también estamos enfocados en nosotros. ¿Qué hay para mí en todo ello? Pero el creyente se enfoca en dar, porque tiene un Padre que da. Nuestro corazón tiene que ser generoso como el corazón de nuestro Padre. Tenemos que aprender a buscar, como dice la Biblia en Filipenses, a ocuparnos también de las cosas de los demás, en el sentido de poder ayudarlo y bendecirlo, especialmente cuando está en necesidad. Nada más cuando está en la familia de la fe. También al que no pertenece a la familia de la fe. ¿Ven? Hechos 20, 35 y 36. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que debemos ser gente, si nosotros vamos a bendecir vida, debemos ser gente que vamos a tocar a toda la vida. Que podamos, según la medida de lo que Dios nos concede. ¿Ve? Según la medida de lo que Dios nos concede, debemos ser generosos y dadivosos como nuestro Padre. Ahora, tenemos que tener el corazón de Cristo para eso. Porque hay veces que nuestras ofrendas se corrompen cuando pensamos que por causa de que ayudamos a alguien, esa persona tiene que visitarnos o que hacer, o lo ponemos como un tipo de chantaje. No, porque entonces corrompemos el sentido de la ofrenda, que se tiene que dar a las personas que no te pueden reciprocar. Inclusive Jesucristo dice: mira, cuando invitas a alguien a comer, procura que esa persona no te lo pueda pagar, dar de vuelta. Cuando le des algo y procura que esa persona no tenga para poder devolverte. Pero tú tienes una promesa: a Jehová presta. ¿A quién presta? ¿A quién? Al pobre, a Dios, ¿verdad? El que presta al pobre. Nuestro corazón debe ser como el corazón de Jesucristo. Mire, hermano, mire lo que dice el próximo. Usted debe estar poniendo unas marquitas. Esto es aquí así. Pone: Iglesia Batalla tiene esta o no tiene esta. Y usted va marcando, y usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Dice ahí: haga un examen. Demandas irrazonables para el cuidado pastoral. Vamos a ver, Luz. Demandas irrazonables por el cuidado pastoral. Todos los miembros de la congregación merecen cuidado e interés genuino, especialmente en los tiempos de necesidad y crisis. Ahora, problemas se desarrollan cuando los miembros de la iglesia tienen expectativas irrazonables por aún los asuntos más mínimos. Algunos miembros inclusive esperan que el liderazgo pastoral los visiten con regularidad por el hecho de ser miembros. Imagínate una iglesia que tenga 500 miembros. El individuo no podría ni comer si se pone a visitarlos a todos. Es aún aquí que esta iglesia es pequeña. Yo voy y visito hospitales, y voy y visito las vidas, y ¿sabes que a mí no me da tiempo? Yo no sé, pero esto es brutal. Ahora, cuando hay cosas y crisis, ¿qué uno hace? Uno va porque son crisis. Hay situaciones, hay una enfermedad terrible. Pero si son cosas minúsculas, imagínate que cada uno de los miembros pusiera en su corazón por cada cosa: no, el pastor no me visitó. Y después va por ahí: el pastor no me visitó, hermano, yo estaba enfermo, el pastor no me visitó. ¿Cómo se llama eso? No, eso se llama crear discordia, traer mala vibra. Eso es pecado. Aquí yo sé que no son así. En Batalla, eso no es de Batalla. A menos que haya alguno que usted sepa que sea así, pero no sería la iglesia, realmente serían 1, 2 o 3 los que son así. Pero aquí, yo he ido a lugares que la gente pretende que el pastor esté
al lado de su cama mientras ellos duermen. Y a veces ellos me lo dicen, mano, que si el pastor, y yo vengo y les digo, pero papá, son 600 miembros. Muchos pretenden que el pastor siempre esté en su casa, pero ellos no vienen a la casa de Dios. ¿Tú no has visto eso? Repítelo. Que muchos pretenden que el pastor siempre esté en la casa de ellos, pero ellos no vienen a visitar la casa de Dios. ¡Wow! Mira, fíjense cómo comienza. Comienza diciendo, todos los miembros de la congregación merecen un cuidado e interés. Todos merecen cuidado. Por eso es que una iglesia grande, ¿qué tiene que hacer? Tener lo que se llama un ministerio pastoral, donde haya un grupo de visitación para personas que están en necesidades. Realmente, escuche bien, realmente no se necesitaría esto si los creyentes le hicieran caso a la palabra. Porque en la Biblia, cuando había necesidad, ¿qué hacían los creyentes sin necesidad de tener un ministerio específico de visita? ¿Qué hacían los creyentes? Si usted lee, se visitaban los unos a los otros. Ellos actuaban, ellos se visitaban los unos a los otros. Ellos no esperaban, déjame ver que el pastor me da permiso para visitar a tal hermana que está enferma. No, ellos veían a la hermana. Está enferma, Dios lo ponía en su corazón. Si Dios lo pone en tu corazón, ¿qué Dios está diciendo? ¿Ves cómo es esto? Si te vino a la mente, es que Dios te está llamando a ti a ser parte del cuerpo de Cristo que toque esa vida. Y en ese sentido tú estás ayudando y volviéndote como parte del ministerio pastoral, porque estás pastoreando a tu hermano. ¿Sabías eso? Te estás preocupando por él. La persona tal vez esté en cambio y tú le llevas una sopita con yo no sé qué. Sin veneno, obviamente, todo con sapo, ají picante, no. A mí sí me gusta el pique, pero hay otros hermanos que no les gusta. ¿Ves? Le echas algo, ¿qué fue lo que tú trajiste el otro día? Una sopa de pollo. O un hermano que sabe hacer esto. Nega hace jugo. Un jugo. ¿Ves? Hay otros hermanos, cada uno. Y si no sabe hacer algo, porque si la persona come de lo que usted hace, posiblemente conozca a su creador antes de tiempo, llegue a ese lugar. Porque tal vez usted sea como yo, que lo único que sabe hacer son huevos fritos y chocolate con pico. Ya, leche con chocolate. Pues entonces usted va y le da una palabra. Ora por él. Le pregunta cómo está. ¿Tiene que pedirle permiso al pastor para eso? No. Si el Señor lo puso en su corazón, ¿qué usted hace? Visita. Y entonces usted se vuelve, escuche bien, usted se vuelve un brazo de Cristo para alcanzar. Todos y cada uno de nosotros podemos ser en un momento dado pies. En un momento dado podemos ser brazos. Pero Dios nos está llamando ¿a quién? A nosotros. Somos nosotros, el pueblo de Dios. 7. Dice ahí, actitudes de derecho. Actitudes de derecho. Este asunto puede ser un cajón que aglomera otros puntos mencionados aquí. Esta actitud es aquella que demanda o tiene un sentido de merecer un trato especial. Escuche bien, una actitud de derecho, de merecer un trato especial. ¿Quién escribió eso? Tom Rainer. Aparentemente hay muchas iglesias y hay miembros de la iglesia que son así. Que se enchipan si no lo atienden. Que piensan que le tienen que rendir mayor pleitesía a ellos que al resto de la congregación. Que si no se les toma en cuenta lo que ellos dicen, porque se les tomó en cuenta a otros, ya se molestan y ponen arroz con trompa. ¿Sabe cómo se llama eso? Le voy a poner el pecado horrible del orgullo. Porque estás diciendo, se me tomó en cuenta a él y no a mí. Escuche, en la congregación a veces se va a tomar en cuenta a uno y a veces a otro. Y cuando alguien, yo vengo y uso a Ariel o uso a una de las nenas o alguien, lo uso, ¿qué hace el creyente? Según la escritura, se alegra, se regocija de que otro sea estado usando por Cristo. Mira, cuando yo veo a alguno de ustedes haciendo algo que glorifica a Cristo, a mí me da gozo y alegría. Mira, cuando estos dos hombres predican, yo lloro. ¿Ah? No, hermano dice por lo malo que predican. No, ¿saben algo?
La última predicación de Junior, él hizo esto y se paró aquí y comenzó a predicar y lo predicó de mente. Y la palabra fue poderosa. El hermano lo hizo también. Palabra poderosa. Cuando tú te puedes gozar en que otro sea usado por Cristo, tú has madurado. Pero cuando otro es usado por Cristo y tú te molestas, ¿qué está diciendo eso de ti? Dios tiene que bregar contigo, papá, porque estás acá abajo. Aunque creas que estás aquí, puedes tener conocimiento de la Biblia, pero estás acá abajo, porque eso es orgullo y es pecado. Es pecado, porque piensas que tienes que ser tú nada más, o que todas las buenas ideas tienen que salir de ti. Cristo hizo un cuerpo. Significa que las ideas pueden venir de quien sea. ¿Sabe qué? Aquí me han dado sugerencia a niños, adolescentes, adultos. El otro día un hermano se me acercó: mira, hermano, yo te sugiero que tú hagas esto. Yo dije, vamos a orar al Señor. Y se hizo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Escuche bien. ¿Tú sabes qué? Batalla, ¿tiene eso? ¿Hay alguno de ustedes que sea así? Dios lo guarde. Si alguno de ustedes es así, Dios tenga misericordia de su alma. Mire, el asunto es que al principio dijo el individuo que si estas cosas se manifiestan por una temporada, una o dos, está bien. Pero si son 3 o 4, 3 meses, inclusive años, la cosa está bien fea. Dice que es peligroso. Si esto está así por mucho tiempo y lleva meses y años, hay un problema, porque esas personas se vuelven ¿qué? Piedra de tropiezo para el evangelio de Jesucristo. Si usted es una, ¿qué usted hace? Se somete a la palabra. Tiene que tener cuidado. Mire esto, próximo. A mí cuando esto me llegó la semana pasada, a mí me llegó la semana pasada, cuando yo lo leí, me quedé en shock. Mayor preocupación e inquietud por el cambio que por el evangelio. Vamos a leer esto. ¿Quién me lo puede leer? ¿Ustedes tienen ojo? ¿Alguno de ustedes? Mayor preocupación e inquietud por el cambio por el evangelio. Casi todo cambio notado en la iglesia evoca la ira de algunos de muchos. Pero esa pasión no es evidente con respecto a participar en la obra del evangelio para transformar o cambiar vidas. Okay. Mira lo que dice, repito, mayor preocupación e inquietud por el cambio que por el evangelio. Acuérdense que esto es una de las actitudes en un montón de iglesias que están cerrando iglesias y que causan que iglesias cierren. Por culpa de Cristo. Por culpa de seres humanos que no tienen el corazón de Jesucristo. Porque Jesucristo siempre, ¿dónde estaba? ¿Metido en el templo? ¿Dónde estaba Jesús metido? Él siempre estaba con la multitud, con los pobres, con los necesitados. Él siempre tenía ese corazón. Mire esto. Dice ahí, mayor preocupación. Casi cada cambio notable en la iglesia evoca la ira de algunos o de muchos. Pero esa pasión no es evidente con respecto a participar en la obra del evangelio para transformar o cambiar vida. Por lo general, esas personas que hacen eso, ¿cuántas personas que han venido a Cristo aquí por causa de ellos? ¿Le han predicado a alguien de Cristo con gracia y amor? ¿Predican por gloria o predican porque verdaderamente desean que las personas se salven? ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios porque esto vino. ¿Sabe que yo era así antes? Yo llegué a un momento en mi vida a predicar por gloria. Y Dios me dio un zapetazo. Sí, hermano, yo le he dicho otras veces. Muchas veces nosotros tenemos tanto tiempo en el evangelio que sin querer nos volvemos doctores fariseos y creemos que sabemos mejor que todo el mundo. Y cuando alguien habla, no, porque no es lo que yo pienso, y lo que yo pienso es lo que Dios dice. Mírate esto. Yo leí un libro judío
un madrachín se llama, donde el individuo se atreve a decir que Dios tenía que pedirle a él consejo para llevar a cabo una u otra cosa. Pero a veces nosotros hacemos lo mismo, porque si alguien nos dice algo que es bíblico, pero nosotros no hemos llegado ahí o alcanzado esa revelación, decimos, ese tipo no sabe lo que dice, y ya hacemos un juicio, emitimos un juicio sobre esa persona, porque pensamos que sabemos más que todo el mundo, o que tenemos todo, tú sabes, conocemos todo de la Biblia. ¿Y sabe lo que pasa? Nos estancamos. Porque cuando usted ya no puede recibir, se vuelve en un odre viejo. Ahora, usted puede ser una persona mayor y ser un odre nuevo. Escuche, usted puede ser una persona mayor, no tiene que ver con la edad. Pablo era un odre viejo hasta que se encontró con Cristo. Porque el evangelio no le entraba hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo. Y después se volvió en el defensor de la gracia. Aún en contra de Pedro, que en un momento dado, Pablo lo reprende en el libro de Gálatas porque con unos comía y con otros no. Y de momento Pablo le dice, mira, lo que Cristo vino a destruir, tú lo estás construyendo nuevamente. Cristo vino a unirnos y tú vienes a crear separación nuevamente. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos que tener cuidado, que no creamos que sabemos tanto y tanto de la Biblia, que nos convirtamos en odres viejos, que no podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque nuestra mente está bloqueada, cerrada. Tenemos que tener cuidado. Escuche bien eso. Se lo está diciendo alguien que el Señor tuvo que romper. Yo amo a mi Cristo, pero le tengo gran temor. Tenemos que dejar que sea Cristo el que se meta aquí en nuestra mente y Él dirija nuestros pensamientos. ¿Quién es la cabeza? ¿Cristo o el hombre? Pero, escuche bien, cuando se hace algo y la iglesia se opone, ¿eso fue Cristo que se opuso? Si no es bíblico, yo creo que sí, a través de la iglesia. Pero si es bíblico, ¿fue Cristo? ¿El Señor se va a oponer a sí mismo? No. Por eso es que nosotros tenemos que saber discernir si algo es de Dios o no es de Dios. Hermano, aprenda esto. Mire lo que dice ahí. A mí, ira y hostilidad. Lo voy a leer yo. Dice, los miembros están consistentemente molestos o airados. Regularmente expresan hostilidad hacia los líderes de la iglesia u otros miembros. Mire, usted tiene que tener cuidado cómo usted trata a su hermano, a su pastor, a los maestros de escuela dominical, a los líderes, pero ellas también tienen que tener cuidado cómo lo tratan a usted. Usted tiene que tener cuidado que sus acciones y sus reacciones no causen un malestar en la congregación. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia de Dios, que debemos ser conocidos por el amor que tenemos los unos a los otros. Y nuestro parecer, dice la Escritura, que debe ser el parecer de Cristo. Porque es allí que envía Jehová bendición y vida eterna. La Biblia dice, mira, que cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Pero si no hay armonía, ¿qué pasa? La bendición y la vida eterna, ¿qué pasó? Ok. Tenemos que tomar una decisión si usted quiere ser parte de la armonía o del descontento. Usted puede ser, escuche bien, hablando en griego, usted puede ser Afrodita o puede ser Eris. Les voy a traducir en español. Afrodita era la diosa del amor. Y de la belleza. Venus. Y de la belleza. Eris era la prima hermana de Ares. Ares era el dios de la guerra. Eris, la diosa de la discordia. Y es que los griegos le ponían a cada actitud humana un ¿qué? Un nombre de un dios. Nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado de no sembrar discordia entre hermanos. Tenemos que traer paz. Si usted está en un lugar y usted lo que causa es fricción,
donde quiera que usted llegue, hay fricción. Pregúntese, ¿qué está usted haciendo en la iglesia? Usted no puede ser un elemento de fricción en la iglesia. Usted tiene que ser un elemento de paz. La Biblia dice que Él le da alegría a los que traen alegres nuevas, los que predican la paz. Pero si lo que siembra es discordia, primero, usted está en peligro, porque Dios dice que esa es la séptima abominación que Él no puede soportar. Segundo, ninguna persona que practica y vive en eso jamás piense que le pertenece a Jesucristo. No le pertenece. La Biblia dice que ni siquiera entrará. Porque el que causa discordia, dice la Escritura, que es chismoso. Y la Biblia dice, aparta el chismoso y se acabará la contienda. Entonces usted te tiene que hacer preguntas. ¿Usted está para sembrar la paz o discordia? Es una decisión que usted tiene que tomar. Yo no la puedo tomar por usted. Yo tengo que tomarla por mí. Yo soy responsable de mí. En cierto sentido, yo soy responsable de decírselo a ustedes. Pero yo no me puedo meter dentro de ustedes y cambiar. El único que puede hacer eso es Cristo. Ahora, escuche bien, que yo no me voy a meter dentro de ustedes no significa que no sepa cosas que son de sus adentros. Porque mi Dios revela. Les voy a decir un secretito que a nadie le gusta. Cuando yo entré la primera vez que me invitaron a la iglesia, yo entré y me paré en medio de allí. El Señor me dio una visión y me mostró cada una de las familias, personas y corazones de ustedes. De toda la iglesia, desde los grandes hasta los pequeños. Y yo quería salir corriendo. Yo estoy aquí porque yo soy obediente a lo que el Señor me mandó. Yo le he pedido esa confirmación y me las contestó 12, así que no tengo excusa. 6 eran sobrenaturales y las otras naturales. Y las naturales era que 400 personas estuviesen de acuerdo, imagínense. Piensen en eso. Le estoy diciendo, Dios va a hacer grandes cosas, fue lo que dije en aquella ocasión. En la iglesia. Con usted o sin usted. Pero es más fácil cuando nosotros comenzamos a ser sembradores de paz entre los hermanos. ¿Qué usted está sembrando en la iglesia? Usted tiene que sembrar plantas que nutran a vidas. Cada vez que usted abra la boca, procure que su boca diga cosas que sean que glorifiquen a Jesucristo y que la gente pueda comer. Cuando usted salga de aquí afuera, usted va a hablarle a la gente de lo que su Señor ha hecho en su vida, sus transformaciones. Usted va a hablarle bien de su Señor. No le hable de los hermanos. No le hable de su esposo o de su esposa. Oye, yo me he sentado allá arriba. Yo no tengo que saber los problemas de los matrimonios por causa de gente que no siquiera son de la iglesia. ¿Entiendes? Tiene que pedirle al Señor eso. Eso pasa aquí. Parece que no es la única iglesia en la que pasaba. Mira esto. Apatía evangelística. Número 10. Muy pocos miembros comparten su fe de manera regular. No es que no la compartan. Tarde o temprano Dios siempre, por alguna razón en su misericordia, pone gente en nuestro camino que le podamos hablar de Cristo. Pero usted se tiene que hacer su pregunta si usted tiene esa apatía y no comparte su fe de manera regular. La mayoría están más preocupados por sus propias necesidades antes que las grandes necesidades eternas del mundo y de la comunidad en el cual viven. Cada uno vive para sí. Sin embargo, la Biblia dice que el que guarda su vida para sí, ¿qué? Pero el que pierde su vida por causa de Cristo en este mundo, ¿qué dice? ¿Cuál se parece más al Evangelio? El que pierde su vida por causa de Cristo. Mire, esta lista termina diciendo, no pretende ser exhaustiva. Usted puede tener algunos íconos o puntos
que pudiera añadir. ¿Alguna vez usted ha sido parte de una iglesia obsesivamente enfocada con lo interno? ¿Qué señales eran evidentes que lo hicieron darse cuenta que la iglesia era obsesiva en lo interno o una iglesia de 4 paredes? ¿Has visto manifestarse alguno de los puntos de esta lista? Y termina el escrito. Wow. A mí eso me dejó en shock, porque me llegó, y yo me acuerdo que yo estaba dando esto, la tendencia humana a apartarse más que a moverse hacia el evangelismo. Es fácil ser desviado de compartir a Jesús con los no creyentes, usando como excusa nuestras otras responsabilidades, presiones o intereses. Pero es crucial que como cristianos, tanto de forma individual como colectiva, salgamos y vayamos por todos los caminos y esparzamos la buena noticia de Cristo y la buena voluntad de Dios. Que así fue que terminó la clase pasada. Y de momento me llega esto en la semana. ¿Cómo usted cree que a mí porque yo leo lo que me envían? No lo puedo leer todo porque me envían como 60. ¿Sabe lo que yo hago? Yo los marco todo y le doy delete. Los borro. Pero por alguna razón este no se me bojó. Porque hoy me llegaron 189. ¿Y a quién le da tiempo para eso? A nadie. ¿Me entiendes? A nadie. A nadie le da tiempo para eso. Pues ¿qué yo hago? Yo vengo, cliqueo, tacho, y después al rato leo alguno de ellos aleatoriamente. Porque no hay tiempo. Lo que nos lleva al punto que quiero entrar hoy, antes de que se acaben estos 10 minutos. Nosotros como creyentes debemos buscar oportunidades para compartir a Jesús. Escucha bien, usted y yo como creyentes debemos buscar oportunidades para compartir a Jesús. ¿Cuál es nuestra asignación? Es descubrir cada persona por la cual eres responsable y compartir a Jesús con esa persona al punto de su más profunda necesidad. Escuche bien, nosotros, repito, debemos, con la guianza del Espíritu, descubrir cada persona para la cual somos responsables y compartir a Jesús con esa persona al punto de su más profunda necesidad. Hago una pregunta. ¿Por quién tú eres responsable? Hazte esa pregunta. Si necesitamos encontrar aquí por quién son responsables, te tienes que hacer la pregunta: ¿por quién entonces yo soy responsable? Como creyentes nos tenemos que hacer esa pregunta. Pablo se la hizo. Los apóstoles se la hicieron. Los siervos de Cristo en la Escritura, cada uno de ellos se la hicieron. ¿Cuál es la contestación? ¿Por quién soy responsable? ¿Quién puede decir por quién es responsable? Familia. Los necesitados. Amigos. Todo eso cae en un solo grupo. Por cada persona que Dios pone en tu camino. Somos responsables por cada persona que Dios pone en nuestro camino. Si la puso en nuestro camino es por algo. Y tú y yo somos responsables. Debemos aprender a dirigir o a redirigir nuestros tópicos, nuestra información que hablamos con la gente, de conversación para poder compartir a Cristo. Les voy a dar un ejemplo. El otro día me pasó esto. Estaba recogiendo una lata del piso y alguien me dijo: dámela que la voy a reciclar. Y yo se la di al caballero. Eso me pasó en el Yagüez. Dándole la lata, comenzamos a hablar. Y yo le dije: ¿qué tú vas a hacer con esa lata? La voy a reciclar y para que pueda ser usada para algo provechoso. Me dijo el hombre. Y yo le dije: ¿sabes algo? Yo creo que Cristo quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Él quiere hacernos nuevos.
Reciclar. Entonces yo a él le usé la palabra regenerar. Él quiere hacernos nuevos, regenerarnos. Y nota que se parece mucho al recicle. Cuando el Señor lo sabe usted, ¿qué elementos usa? ¿Está usted envuelto en esa ecuación? ¿Y usted está usado? ¿Sí? Usted y yo estamos usados. Y el Señor viene y nos toma y nos hace nuevas criaturas. Para usarnos para su gloria y para provecho. Fue una oportunidad para sembrarle una semilla. No le dije más nada a la mente de esa persona para que pensara de acerca de su necesidad y de cómo Cristo puede, a lo mismo que él hace con esa lata, en su vida. Usted y yo tenemos que aprender y a pedirle al Señor sabiduría para poder redirigir conversaciones. Hay veces que hablamos con otras personas palabras ociosas y podemos estar horas hablando cosas que no son importantes. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que cuando hablemos con alguien, ese tema que sale, sacar algo de ahí, que podamos usar la Escritura y traerle una semilla de vida a la persona con la cual hablamos. Acuérdese que la Biblia dice que el fruto del justo es algo de vida. Y si su boca habla las palabras de vida, ¿cuántas personas usted va a bendecir? Va a bendecir muchas vidas. Cada uno de nosotros influenciamos a la persona por lo que decimos o no decimos, por lo que hacemos o dejamos de hacer. Independientemente. ¿Quiere decir algo? Sí. Los otros días, pues la semana pasada yo y Daisy estábamos en el mall y entonces estábamos sentados en un banco así y yo veo esta muchacha que viene, la veo media afligida y viene la muchacha y se me sienta al lado, me pone la mano y me dice, ay Señor, estoy mal. Y yo la veía a ella que se agarraba el pecho y casi llorando con un nenito como de 5 o 6 años. Entonces ella se llama Giselle. Entonces pues yo le dije, ¿qué te pasa? Dice, me duele el corazón, que si siento esto, que si siento aquello. Entonces ella me dijo, pero no se vaya, no se vaya. Y yo le dije, no, yo te voy a dejar aquí un momento con mi esposa. Entonces yo, en lo que yo fui a buscar los guardias del mall, a ver si había una enfermera o algo, pues Daisy se quedó con ella y le voló, tú sabes. Entonces yo vine y traje el guardia y la atendieron y me quedé con ella hasta el fin. Vieron que la muchacha tenía un bajón de azúcar. Yo fui y le compré una dona para que le subiera el azúcar y estuve allí al lado de ella todo el tiempo. Y entonces, cuando ya toda la situación estaba bajo control, que yo me iba a despedir de ella, yo le dije, pues dice, me alegro que todo esté bien y pon tu fe en el Señor que Él te va a cuidar, te va a ayudar todos tus problemas. Y entonces ella me dijo, gracias, gracias, y todo el mundo dijo amén. Y pues, yo dije, pues adiós, te veo. Pero yo la apoyé en su momento físico y cuando ya aparentemente se había estabilizado la situación porque una amiga se me iba a llevar, le dije esas palabras, pon tu fe en Dios y el Señor te va a aliviar todos tus problemas. Y entonces pues yo encuentro que eso fue lo mejor que hice. Simplemente decirle a ella que pues el hombre puede resolver ciertas cosas, pero no todas. Que si ella ponía su fe en el Señor, que el Señor iba a resolver todo. Amén. O sea, usted y yo podemos hacer la diferencia en donde quiera que nos encontremos. Qué bonito es. Qué bonito es cuando tú tienes a alguien y tú le puedes dar no tan solo el cuidado que necesita, sino una palabra saludable. Tú y yo, por causa de Cristo, nos hemos constituido en médicos de almas. Sí, la palabra del justo, que es algo de vida, tiene que ser una palabra sabia, que sea como medicina. Tenemos que tener cuidado que nuestras palabras no sean como golpes de espada, porque la gente en este mundo está muy herida y lo que necesita es el gran médico en su vida. Ese médico es capaz de metérsele dentro y hacerle saber su situación y su condición y sanarla. Yo no sé si usted se ha encontrado médicos que usted quiere, después que ellos los atienden, ahorcarlos. O médicos que usted dice, qué bien me trató ese médico, me siento tan bien.
Yo me acuerdo que mi esposa tuvo un médico que le dijo estas palabras. Wow, muchacha, a ti lo que te voy a tener que cortar es quitar esta parte de la mandíbula, faltarte la mitad del cuello, quitarte esto, esto y esto. Yo no te opero a ti. Le puso una cruz así y lo dijo, tú estás muerta, mija, ni me mire, yo no te voy a operar. Vete a donde otro. ¡Wow! ¿Qué clase de médico? Se la regalaron la licencia. Es famoso, no voy a decir el nombre porque lo conoce todo Mayagüez y Puerto Rico. Literalmente. Lo conoce todo Puerto Rico. Famoso a nivel de toda la isla. Pero sus palabras fueron una medicina a golpes de espada. A veces nosotros como creyentes podemos ser iguales. ¿Cómo usamos nuestra boca? ¿La usamos para sanar o la usamos para cortar y herir? Acuérdense una cosa, nosotros podemos amonestar por las escrituras, pero aún la amonestación en las escrituras tenemos que tener cuidado cómo cortamos con las amonestaciones, teniendo en cuenta a la persona y a la gente. Nosotros debemos dar el ejemplo de Jesucristo, ser un pueblo distinto. Nosotros somos los atalayas de Dios. Usted es un atalaya, quiéralo o no lo quiera. Si usted es de Cristo, usted es un atalaya. De la única manera que se salva de esta es que usted sea inconverso. Y si se salva de esta, se pierde en el infierno. ¿Ve? Esa es la única manera. Salvarse de la responsabilidad del creyente es simplemente ser no cristiano. Y lo que le espera a no cristiano es mucho peor que simplemente la responsabilidad de una atalaya. Note que la responsabilidad de una atalaya es hablar, no es transformar corazones, es hablar. El trabajo de transformar, ¿de quién es? Como dice el hermano Junior, es de Dios. Mire, Ezequiel fue designado por Dios para ser un atalaya, un centinela, un vigilante para aquellos con los que vivía y quienes estaban cerca de él. En otras palabras, el pueblo que les rodeaba. Usted y yo somos designados por Dios para ser un atalaya del pueblo que nos rodea. ¿Ve? Lo que Dios pone en nuestro camino. Dios lo hizo responsable de hablar y amonestar al pueblo y a los malvados. Si no lo hacía, estos morían en su pecado, pero la sangre de estos estaría sobre su cabeza. Eso dice Dios de Ezequiel. La semana que viene vamos a hablar de Ezequiel y vamos a leer unos textos en el libro de Ezequiel y vamos a ver cuáles son nuestras responsabilidades en el evangelismo y lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Usted y yo somos responsables, acuérdese de eso, de decir el mensaje del cielo. El mensaje que nosotros tenemos que dar es el mensaje más importante y salvará vidas, porque es el mensaje del Hijo de Dios. Y el que tiene al Hijo tiene la vida y tiene, ¿qué dijo? Al Padre. Tú y yo, acuérdese de esto, hermano. Esto a mí me vuela la cabeza porque yo le huí al mandato de Dios de hablar su palabra por 3 años. Y le corría y le oía el pastorado por 10. Estaba huyendo a mi responsabilidad. Yo busqué todas las alternativas para huir de la responsabilidad. Hasta que el Señor ¿cómo? Me puso contra la pared, o como dice la hermana, como a Jonás. Me tragó el pescadito. Pero créeme que yo le huí a la responsabilidad. Ahora ya no tengo excusa. Y cada vez que quiero coger, porque todavía me dan ganas de coger,
Siempre me dan ganas de coger. ¿Usted cree que yo vengo aquí fácil? Yo cada vez que vengo a la iglesia, o me tengo que parar acá al frente, o que tengo que dar una palabra, o aún para cantar. Tú sabes lo difícil que a mí se me hace tocar. El domingo cometí como 5. Y tal vez ustedes no se dieron cuenta, pero yo me di cuenta. Parecía como si hubiera ido al supermercado a comprar huevos. Y estaban a chavo por la docena. Yo cometí un montón. ¿Pero qué tengo que hacer? Pararme al frente, decir lo que Dios dice y decir, Señor, aquí está mi temor, esto no está el tuyo. De verdad, hermano. Si Dios lo llama a usted al ministerio, y ya lo llamó porque está en la iglesia de Jesucristo, no se salva. Muchas veces usted va a querer correr de la responsabilidad, pero la sangre de muchos va a reposar sobre su cabeza si usted y yo huimos. Vamos a orarle al Señor para que nos dé la fuerza y el valor, el coraje. Eso fue lo que el Señor pidió. Se reunieron los discípulos y pidieron por denuedo para hablar como tenían que hablar la palabra de Dios. Vamos a orar eso, que esta iglesia se convierta en una iglesia de palabra, que salga y hable con denuedo, no aquí. Aunque yo quiero que cada uno de los hermanos se conviertan en alguien que pueda poner la palabra con denuedo, pero afuera también. Amén. Señor del cielo, bendice a la iglesia bautista de Batella. Bendice cada corazón, cada vida. Yo te presento desde el más joven hasta el mayor. Cada uno de nosotros somos ministros. Tú nos has llamado a la obra del ministerio. Nos uniste al cuerpo de Jesucristo. Nos has llamado a ser un pueblo diferente. Un pueblo que tiene buenas noticias que compartir. Un pueblo que puede compartir esas noticias de la mejor manera. Un pueblo que tiene el Espíritu Santo de Dios, porque tú no nos enviarás solo. Tú dijiste nos darías el Consolador y Él nos enseñaría las cosas del Padre y del Hijo. Señor, no estamos solos. Tú dijiste que tenías el poder en el cielo y en la tierra y que nos harías testigos. Señor, en esta hora te pedimos que tú nos des el poder y la fuerza para hablar de ti como debemos de hablar. Enséñanos a ser un pueblo distinto. Yo te pido que nos libres de ser de los que dividen o de los que restan. Enséñanos a ser multiplicadores y sumadores. Nosotros tenemos que ser gente que suma, que añade algo al reino de Dios o que multiplica la obra de Cristo según la gracia que se nos conceda a cada uno. Cada uno de nosotros queremos esto en nuestra vida. Padre, que cuando salgamos mañana o aún hoy, tú abras puertas. Y si tú pones a alguien en nuestro camino y tú abres puertas, que tú nos dejes de nuevo para poder compartir a esa persona del glorioso evangelio de Jesucristo y de cómo el evangelio de Jesucristo cambia y transforma vidas. Y cómo Él puede hacer la diferencia y meterse por dentro y hacer todo nuevo. Señor, cada uno de nosotros necesitamos esa fuerza, ese coraje para hacerlo, ese denuedo. Pablo pidió por denuedo. Los apóstoles pidieron por denuedo. Los siervos de Cristo a través de la Escritura siempre han pedido por denuedo y fuerza. Señor, concédenos el denuedo y la fuerza para hacerlo en tu nombre y glorificarte a ti. Bendice a cada miembro de la congregación que así se reúne. Bendice a aquellos hermanos que no pueden estar aquí. Presento a los enfermos, Señor. Tú conoces los dolores de mis hermanos. Cada uno tiene sus situaciones. Yo te ruego que allí en sus casas tú les alcances. Presento también a mi esposa Ana, para que tú toques su cuerpo. Presento a Lucia Golón, que debe estar enfermo, para que tú toques su cuerpo. Presento, Señor, a cada hermano que está enfermo en la congregación. A Olga, Señor, presento sus pies, presento sus rodillas, su cuerpo, la presento en tus manos. Bendice a la hermana, Señor, y glorifícate en su vida. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido todas estas cosas creyendo y te doy gracias, Señor. Ahora llévanos con bien. Señor, si se me ha quedado alguno de los enfermos, tú los conoces. Tú conoces a todos los enfermos en la congregación y a los que tienen diferentes dolencias y dramas. Señor, alcánzalos. Y también haz de ellos gente que impacte para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Acuérdense de orar por Junior, que predica Dios mediante el domingo